Buen día, mis amados hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Nuestro Señor es bueno, bueno en gran manera. Nosotros hemos escuchado acerca de oposiciones. Hay, por ejemplo, oposición a la obtención de títulos y de construcciones de algunas casas. Siempre cuando se va a sacar un título ponen un letrero en la casa que dice: esta propiedad está siendo objeto de estudio y eso, para que todo esté bien cuando salgan los títulos. Recientemente en una comunidad cercana aquí se entregaron algunos títulos y a algunas personas no se le entregó porque había oposición, había problemas ahí. También la historia cuenta, por ejemplo, de la oposición que hay a explotar lugares como los haitises. Los haitises no se permite que se haga ahí asuntos de asentamientos agrícolas y construcciones para proteger esa área natural, ese espacio natural. De hecho, unas gentes se sacaron de ahí y se llevaron a los hatillos para proteger ese espacio natural. Conocemos la oposición que ha habido a la explotación de Bahía de las Águilas, por ejemplo, para que no se explote ese espacio natural y se preserve para el medio ambiente. Hay una oposición también a la construcción del muro que quiere hacer Donald Trump en Estados Unidos. Él quiere hacer un muro en la frontera con México, pero hay mucha gente que se opone a eso allá por las implicaciones sociales y la parte económica. Todas esas son oposiciones a construcciones, oposiciones a que se exploten esos espacios. Ahora, en esta mañana yo quiero que nosotros veamos en la palabra de Dios una oposición que se dio al pueblo de Dios hace ya muchos años y que nosotros aprendamos de ahí cuáles lecciones Dios tiene para enseñarnos. Vamos a hablar acerca de cómo vencer la oposición, cómo nosotros podemos enfrentar y vencer la oposición. Esas oposiciones son buenas, pero vamos a ver las oposiciones que tenemos nosotros como cristianos y cómo debemos enfrentar esas oposiciones. Señor eterno, Dios todopoderoso, gracias porque usted es bueno, gracias porque para siempre es su misericordia. Señor, en esta mañana estamos delante suya y de parte suya trayendo su mensaje. Tenga bien, Señor, el permitirnos que esta su palabra sea trazada, Señor, con precisión. Ayúdenos, Señor, a aprender. Enséñenos, Señor. Usted es bueno, Padre, y en usted confiamos. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quiero que nosotros vayamos en nuestras Biblias al libro de Esdras, el capítulo número 4. Esdras, el capítulo número 4. ¿Cómo enfrentar la oposición? Esdras, el capítulo número 4. Esdras está antes del libro de Nehemías. Hermanos, en el momento en que es escrita esta porción de las Escrituras, es el momento cuando el pueblo de Dios regresa del exilio. El pueblo de Dios había sido sacado de su tierra y llevado a Babilonia. 10 tribus del pueblo de Dios habían sido llevados lejos de su tierra, habían sido llevados a Siria, se habían llevado de su pueblo. Hermanos, sucede que luego de que ellos están allá en esa tierra extraña, llega el momento, pasan los 70 años que Dios había dicho en su palabra, entonces se les permite volver a su tierra y construir el templo de Dios que había sido derribado. Ellos habían comenzado a poner los cimientos del templo. En el capítulo 3 usted lo encuentra, y ya en el versículo 12 del capítulo 3 nosotros encontramos que había gente que estaba llorando, había gente que estaba dando gritos de alegría porque Dios les había permitido reconstruir el templo. Y dice el versículo 13: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Hermanos, había gran alegría, había gran gozo porque el pueblo estaba reconstruyendo el templo de Dios.
Usted recuerda, hermano, que Dios le había hecho un templo a través de Salomón. Dios había construido el primer templo. Y entonces aquí, cuando viene el problema del cautiverio, el templo es destruido y ahora al pueblo se le está dando la oportunidad de reconstruir el templo. Y había gran gozo y gran alegría. Hermano, lo primero es esto. Siempre que hay un avance, siempre que hay un desarrollo en el pueblo de Dios, en la vida de la iglesia, siempre viene oposición. Siempre hay oposición. Siempre que usted determina algo en su vida, usted va a encontrar oposición. ¿Cuál fue la oposición que encontró el pueblo de Israel? Dice el versículo 1 del capítulo 4: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, dice la Escritura, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dice el versículo 3: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hermanos, aquí vemos a los enemigos del pueblo de Dios oponiéndose a la construcción del templo. ¿Cómo nosotros podemos aprender de esto y enfrentar nosotros la oposición? Hermanos, lo primero que debemos saber es que necesitamos conocer de quién se trata la oposición y de qué se trata la oposición. Hay que conocer la oposición. Hermanos, algo muy importante es que no debemos enfocarnos en las personas que se nos oponen. Ojo con eso, hermanos, no debemos enfocarnos en las personas que se nos oponen, sino en la agenda de esas personas, en la idea de esas personas, en la fuerza que mueve a esas personas. Recuerden, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Hermanos, nosotros muchas veces los bautistas no hablamos de eso, pero tu lucha y mi lucha no es con la persona que se me opone o la persona que se le opone a la iglesia, es con lo que está detrás de esa persona. No debemos enfocarnos en la persona, hermanos, sino en la fuerza demoníaca y diabólica que mueve a esa persona. Ojo con eso, hermano, hay que estar claro con eso. Y hermanos, algo interesante aquí es que vemos, hermanos, que la oposición más dañina y más frecuente viene disfrazada de buenas intenciones. Oiga bien, viene disfrazada de buenas intenciones, si es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos, ellos estaban construyendo, oyeron sus enemigos que ellos construían e inmediatamente fueron a tratar de detener la obra. Pero ¿cómo fueron ellos? ¿Fueron con malicia? ¿Fueron con un bulldozer? ¿Con un gredar a desbaratar todo? No, hermanos, ellos fueron ofreciéndose ¿a qué? A ayudar. Miren, nosotros vamos a unirnos, vamos a hacer un equipo y vamos a construir la casa. Vamos a construir. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué le dijeron los judíos a ellos? ¿Qué le dijo Zorobabel? Ellos fueron a Zorobabel. ¿Y qué dice Zorobabel en el versículo 3? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Zorobabel le dijo que no.
Mire, no nos conviene edificar. Nosotros solos vamos a edificar la casa de Dios. Hermano, ¿por qué? Si ellos le dijeron, si estamos buscando a nuestro Dios. Así le dijeron, mire, nosotros estamos buscando a nuestro Dios. Hoy en día se usa mucho. Todos buscamos al mismo Dios. Pero Babel le dijo que no nos conviene. ¿Sabe por qué, hermano? Bueno, en primer lugar, el versículo 1 comienza diciendo, oyendo ¿quién? Los enemigos. Hermano, ellos eran enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes eran estos, hermano? ¿Quiénes eran ellos que fueron a oponerse a la obra? ¿Saben quiénes eran? Eran los samaritanos. En la lectura de Juan 4, escuchamos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Recuerdan que la mujer samaritana dice, ¿y cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, ya que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Samaria era la capital de 10 de las 12 tribus del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan cuando en un momento se hace una división entre Judá, Benjamín, esas 2 tribus y las otras 10 tribus. La capital de esas 10 tribus era Samaria. Cuando llega el momento de que el Señor dice, ya, su idolatría me ha colmado, y llega el momento entonces en que el Señor saca al pueblo de la tierra y se lo lleva esclavo, cautivo a Asiria, el cautiverio. Cuando llega el cautiverio, que el pueblo de Dios es sacado de su tierra, entonces los asirios trajeron personas extranjeras, trajeron personas idólatras a poblar Samaria, junto con las pocas personas que quedaron de Israel. Y entonces se mezclaron. Y ahí entonces se le llamó los samaritanos. Pero esos samaritanos eran idólatras. A tal punto que cuando ellos empezaron a adorar a sus dioses, Dios le mandó leones, dice Segunda de Reyes. Dios le mandó leones que se lo estaban comiendo. Y ellos clamaron y dijeron, mira, sáquenos de aquí. Estos leones nos están comiendo. Y entonces le mandaron un sacerdote que les enseñó la ley de Jehová. Y ahí la ira de Dios se aplacó. Y ellos se tuvieron tranquilidad. Pero dice la Biblia que ellos adoraban a los ídolos y también adoraban a Jehová. O sea, ahí se creó el problema entre los samaritanos y los judíos. Ahora, hermanos, ¿por qué Zorobabel le dijo, no nos conviene edificar con ustedes el templo de Dios? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque ellos no buscaban solamente al Dios de las Escrituras. Ellos adoraban a Dios, a Jehová, el Dios de Israel, pero también adoraban a sus ídolos. Y Zorobabel, los judíos, conocían esto, hermanos. Por eso le dijeron, no nos conviene. El templo podía ser construido más rápido. ¿Podían hacerlo más rápido o no? Claro que sí. Pero le dijeron, no. No conviene. No conviene que nosotros hagamos este templo con ustedes. ¿Sabe por qué también? Porque ellos no adoraban a Dios de la manera como Dios se había revelado en su palabra que había que adorarle. ¿Recuerdan cómo Jesús le respondió a la mujer samaritana cuando ella le pregunta, pero ustedes adoran en este monte y Dios dice que es en el monte Gerizim que debemos adorar? Dios le dijo, ustedes adoran lo que no conocen, pero la salvación viene de los judíos. Hermanos, los samaritanos adoraban según ellos creían que se debía adorar. De hecho, ellos pusieron un templo en un lugar diferente, en el monte Gerizim. Y de ahí hasta el sol de hoy es que se ha dado esa división entre esa gente de Samaria y los judíos. Ellos no adoraban a Dios de la manera que Dios se había revelado en su palabra. Pero cualquiera dirá, ellos adoraban a Dios. Ellos buscaban a Dios como los judíos. ¿Por qué los judíos no se podían juntar
Y hoy hay gente que dice, de hecho, la Biblia dice, para que todos sean uno. No, hermanos. Esa práctica religiosa tiene un nombre y se llama sincretismo. Se llama sincretismo religioso. Es mezclar la luz con las tinieblas. Y la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? Hermano, ellos se pusieron de pie fuerte y le dijeron, no nos conviene edificar con vosotros. Hermano, nosotros tenemos que hacer lo propio en muchos aspectos de nuestras vidas y decir, no nos conviene, no nos conviene. Hermano, ellos no buscaban el avance del reino, ellos lo que querían era detenerlo. ¿Y por qué yo digo eso? Mire lo que dice el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hermano, esa gente hicieron un trabajo legal, buscaron unas cartas y le dijeron que ellos lo que querían era no pagar impuestos. ¿Y sabe lo que pasó? La obra fue detenida por 15 años. Ellos detuvieron la obra. Lograron detener la obra por 15 años porque el pueblo se atemorizó. Recuerden, era un pueblo que acababa de llegar del exilio y estaba construyendo. Pero ellos no querían el avance, ellos querían detenerlo y se disfrazaron como ofreciendo una ayuda para poder entrar y detener la obra. Hermanos, nosotros necesitamos separarnos del sincretismo religioso. Yo no estoy hablando de división, yo estoy hablando de separación, que la Biblia lo manda. Eso hizo Zorobabel. Nosotros necesitamos evitar el sincretismo en nuestras vidas. Hoy en día, hermanos, nosotros vemos muy frecuentemente mucha gente que dice, buscamos al mismo Dios. Lo que pasa es que uno lo buscan de una manera y otros lo buscan de otra manera, pero al final todos buscamos al mismo Dios. Hermano, eso es falso. El Dios de la Biblia se ha revelado en su palabra de quién es Él y cómo Él quiere que se le adore. Y Jesús a la mujer samaritana le dijo, en espíritu y en verdad es necesario que se adore. Si ustedes se fijan, hermanos, cuando ellos fueron a hablar, ellos fueron donde Zorobabel. Versículo 2, vinieron a Zorobabel. Zorobabel era un líder, hermanos. Era un líder entre los judíos. El sincretismo debe comenzar a evitarse. Esta oposición debe comenzar con el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia debe controlar qué entra a la iglesia, qué consume la iglesia. Y hay momentos que debe decir, no nos conviene. No nos conviene edificar casa con vosotros. Sí, hermanos, debe haber un filtro doctrinal. Debe filtrarse en la iglesia. ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? Tiene que existir ese filtro. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dijo, miren, después de mi partida vendrán hombres, lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, que buscarán dañar? Bueno, la iglesia tiene un opositor. ¿Usted sabía que Satanás es el opositor de la iglesia? Y él tiene un ejército que quiere destruir la iglesia. ¿Usted sabía eso, hermano? Créalo. Hermano, nosotros tenemos que creer eso. A veces como que se nos olvida que tenemos un adversario, que tenemos un enemigo, que hay oposición. ¿Y sabe qué, hermano? Si no estás viendo oposición en tu vida, en tu familia, en la iglesia, es porque no hay avance. Es porque no se está construyendo en tu vida la obra de Dios. Pero si en tu vida se está construyendo, en mi vida se está construyendo la obra de Dios y el maligno va a oír eso, entonces va a llegar oposición en ti. Porque el avance en el reino de Dios trae oposición. Pero ¿sabe qué? También la oposición vencida en Dios trae avance al reino de Dios.
Si la iglesia está avanzando, vendrá oposición. Si la iglesia vence la oposición, vendrá crecimiento y vendrá avance. ¿Sabe cómo se expandió el reino de Dios? ¿Sabe cuándo se expande? Dice la Biblia que en los días de Jesús aquí en la tierra, ¿eran cuántos? 120. ¿Recuerdan Hechos 1, 2? Tan pronto llega la persecución, ¿el evangelio qué hace? Se expande a todo el mundo. Porque ellos tuvieron que irse a diferentes ciudades. Y ahí a esas ciudades iba llegando el evangelio. Y a esas ciudades iba llegando el evangelio. La iglesia debe haber control de las prácticas, de a qué grupo se asocia la iglesia, para ver qué conviene. No qué conviene en términos humanos, sino qué conviene para el crecimiento y el avance del reino de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? A mí esto me impactó mucho. Cuando los enemigos, los samaritanos, fueron, no solamente hablaron con Zorobabel, sino que también hablaron con quién, dice ahí, con los jefes de casas paternas. Hermano, aquí está la clave de muchas de las situaciones que se dan hoy en día. La familia. Los jefes de las casas. Los padres. Los padres. Los padres son los que deben controlar qué pasa en la familia. ¿Qué consume la familia? ¿Quién enseña a la familia? ¿Quién está enseñando a nuestra familia hoy en día? ¿Hay oposición? Usted no lo va a ver que va a ir un tanque de guerra y se va a parar frente a su casa y va a decir, tienen que dejar de ir a la iglesia. No, hermano, no es así. Así no es que funciona el enemigo. El enemigo es muy astuto. Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Se disfraza y va y llega a tu oposición en el televisor o en el teléfono. Imagínate el papá que está luchando con el niño y el enemigo viene y dice, déjame ayudarte. Ponle esto en tu teléfono. Yo no he visto algo más eficaz para tranquilizar a un niño que darle un teléfono. Eso no falla, hermano. Tengo un sobrinito que él solamente está tranquilo cuando tiene el teléfono de mi mamá. Pero hermanos, eso es bueno. ¿Quién lo está enseñando? ¿Quién se asegura de que lo que él está viendo es correcto? ¿Quién está adoctrinando? La oposición está llegando por ahí. Y si no le decimos no nos conviene, bueno, vamos a sufrir las consecuencias. En la casa, en la familia, la iglesia tiene que haber de parte del liderazgo, pero la familia tiene que apoyar eso también. No puede estar uno por un lado y el otro por el otro. Tenemos que estar en la misma línea, hermanos. La música, hermanos. Nosotros no nos reunimos con grupos de falsa doctrina, pero muchas veces cantamos la música de esos grupos de falsa doctrina. Y por ahí entra solapadamente la oposición. Y aprendemos lo de esa doctrina inconscientemente a veces con la música. Debemos filtrar, hermano, la música. La música es una bendición, pero puede ser un ídolo. También puede ser muy dañina, muy dañina. ¿Qué usted cree que hubiese pasado si ellos hubiesen permitido que ellos construyeran la casa juntos, si se hubiesen juntado? Vamos a hacer un equipo. Esto es para terminar la casa de Dios. Vamos a hacer una alianza que están de moda hoy en día. Vamos a hacer una alianza. No, hermanos. Ellos dijeron, no nos conviene. Y hermanos, yo creo que a nosotros no nos conviene de ninguna manera aliarnos con las tinieblas. De ninguna manera. Aunque nos digan que estamos buscando al mismo Dios. No, hermanos. Y no solamente el liderazgo y la familia, sino de manera individual, como creyentes. Tú y yo debemos saber cuáles cosas nosotros debemos decirle que no. ¿A qué oposición nosotros tenemos que decirle que no? De manera individual hay muchas cosas también. Tú quieres que la iglesia crezca, tú quieres que haya un avivamiento que se menciona mucho, muy famoso. Debe comenzar con nosotros, debe comenzar conmigo, debe comenzar contigo.
Ahí es que debe comenzar, hermanos. Y cuando hagas eso, cuando empieces a decirle que no, prepárate, porque vendrá la oposición. Vendrá la oposición. Vendrá, hermanos. Espérala. El templo fue detenido por 15 años. Y hermano, el templo en el pueblo judío era sumamente importante. Porque la religión judía era una religión de vengan a ver el templo. Hoy en día es diferente. Hoy en día nosotros somos el templo. Nosotros vamos al mundo y nosotros hemos sido mandados al mundo. Así que, hermano, para ellos el templo era sumamente importante. Y para Dios también. Pero, hermanos, aunque la obra fue suspendida, nosotros tenemos que esperar en Dios para vencer la oposición. Hermano, vamos a tener oposición. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermano, vendrá la oposición. Nosotros tenemos que esperar en Dios para vencer la oposición. Resistid al diablo, ¿y qué dice la Biblia? Y huirá de vosotros. Se puede vencer la oposición. Cuando hay avance, viene oposición, pero en Dios se puede vencer la oposición. ¿Cómo se vence la oposición? Confiando en el cuidado de Dios. Yo puedo vencer la oposición si yo confío en el cuidado, en la protección de Dios. Ahí mismo en el capítulo 5, el versículo 5, ya en el capítulo 5 se comienza nueva vez a reedificar el templo. Y en el versículo 5 dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Hermanos, los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Dios estaba cuidando a los líderes judíos. Dios estaba en control de esa situación. Dios permitió que se pausase por 15 años, pero Dios estaba ahí en cuidado, en protección. Hermanos, cuando pasó esto, sucedió algo que la Biblia lo menciona con tristeza, y es que los judíos en ese interludio de tiempo, como no podían construir el templo, comenzaron a concentrarse en sus casas. Y sus casas estaban bien elaboradas, bien bonitas, y el templo de Dios detenido. Y Dios les reclamó por eso. Dios les reclamó eso. Ustedes tienen el templo abandonado y su casa bien bonita. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando nosotros nos llega la oposición, tendemos a descuidarnos y a desanimarnos. Y el desaliento no puede estar, no tiene cabida en el cristiano. ¿Recuerdan cómo dice el himno? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Dice la Biblia, pues Cristo es mi consuelo, mi ayuda siempre es Él. Dice, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, y dice, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Hermano, ¿vivimos nosotros así en medio de la oposición, en medio del dolor? ¿O nos desanimamos y nos centramos en nosotros? Nos olvidamos de la obra de Dios. Hermano, debemos confiar en el cuidado de Dios en medio de la oposición. Hoy tenemos mucha oposición. Por ejemplo, lo que decía el hermano Amado, de lo que tratará el retiro de jóvenes, eso es una oposición abierta, la ideología de género. ¿Sabe qué? Utiliza asuntos como la violencia contra la mujer y quiere atribuirle eso o atribuirle la violencia a la mujer al tema de la ideología de género. Pero sabemos que el problema no está sino en el pecado. Hasta que no se ataque el pecado, eso lamentablemente va a seguir. Pero Satanás es astuto, hermanos, y quiere introducir en nosotros tendencias diabólicas. El niño no se puede corregir. ¿Qué dice la Biblia, hermanos?
Siempre el enemigo lo que hace es que toma algo de verdad y lo mezcla con la mentira. Siempre, hermanos, siempre. ¿Recuerdan Génesis, el capítulo 3, la serpiente? Esa es la estrategia de Satanás, hermano. Hermanos, debemos confiar que el triunfo es seguro. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vendrán situaciones difíciles, hermano, pero el triunfo es de Dios. Dice la Biblia que las puertas del Hades no podrán dañar la iglesia. La iglesia prevalecerá, hermanos. La iglesia prevalecerá. Roguemos a Dios que nosotros seamos instrumentos de Dios para proteger su iglesia. Pero la iglesia va a prevalecer. Él se va a usar de gente para cuidar su iglesia. La bendición está en ser esa gente, en ser de esa gente que va a proteger su iglesia. Y hermanos, yo les decía al principio que no debemos confundirnos con la gente que es utilizada por Satanás para presentar oposición. No es la gente, es lo que está detrás de la gente. No centremos nuestros ojos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Sino en lo que no se ve. ¿Sabe por qué? Ustedes recuerdan cuando el Señor sanó 10 leprosos, ¿quién fue el único que se devolvió y dio gracias? Un solo. ¿Y qué era ese? Samaritano. Ese era samaritano. Pero usted recuerda cuando atracaron a una persona, lo dejaron muy mal herido, que pasó un sacerdote, que pasó un levita, que pasó un escriba. ¿Sabe quién fue el único que se detuvo? Un samaritano. Nosotros no debemos centrarnos en la gente, sino confiar y orar a Dios para que en su misericordia cambie a esa gente. Cambie a la gente que está haciendo de oposición. Hay un ejemplo claro de una persona que era un opositor terrible del Evangelio, el apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento no se describe otro opositor al Evangelio como el apóstol Pablo. Mataba a los creyentes, quería terminar con el cristianismo. Pero ¿sabe qué pasó? Dios lo cambió y lo usó para su gloria. Y escribió 12 o 13 cartas y libros del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué, hermanos? Primero, porque el Señor es misericordioso, el Señor es bueno. Y porque Pablo era un instrumento del enemigo, pero el Señor lo cambió para un instrumento de su gloria y para su gloria. Hermano, cuando el enemigo esté usando a alguien para hacerte de oposición, recuérdate, tu lucha no es contra esa persona, es contra Satanás que lo está utilizando. Cuando nosotros entendamos eso, vamos a tener menos problemas con la gente. Vamos a llevar mejor con la gente. Porque el cristianismo nos exige que nosotros no devolvamos mal por mal, sino que venzamos, que le ganemos al mal con el bien. Bueno, cuando aprendamos eso, que es una lección difícil, porque a nosotros es mucho más fácil mirar lo que está al frente de nosotros. Pero cuando entendamos eso, hermanos, nuestra vida va a ser diferente. Hermanos, si no estamos viendo oposición, es porque no estamos creciendo, es porque no estamos viendo avance. Cuando nos determinemos a avanzar, vendrá la oposición. Pero en Cristo Jesús hay victoria. En Cristo Jesús está la salida. Yo quiero terminar con un versículo que está en el capítulo 7 del libro de Esdras, que puede ser, hermanos, la clave para nosotros vencer toda oposición. El capítulo 7, el versículo 10 del libro de Esdras dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Hermanos, todo va a comenzar cuando nosotros preparemos nuestro corazón para aprender la ley de Dios
para enseñarla y para practicarla. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude a nosotros poder vencer la oposición, conocer la oposición, separarnos de la oposición y confiar en Dios para vencer y salir victoriosos. Señor eterno, Dios todopoderoso, gracias porque realmente usted es bueno. Señor, ayúdenos a vivir vidas que le agraden, vivir vidas que glorifiquen su nombre. Señor, mire, Padre eterno, que muchas veces, Señor, nosotros hemos sido infieles para con usted. Pero gracias porque aún usted permanece fiel. Aún seamos infieles, usted siempre permanece fiel. Usted no se niega a sí mismo. Usted no niega su bondad, usted no niega su carácter, Señor eterno, de tanto amor y misericordia. Y su carácter de justicia, habiendo castigado al justo por nuestros pecados. Señor eterno, gracias. Gracias por todo. Bendiga esta iglesia, bendiga a nuestros líderes, bendiga a los jefes y cabezas de familia, bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Permítanos cumplir y obedecer y tener el valor y la entereza de decir cuando sea necesario, no nos conviene. Señor eterno, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.